este mundo contradictorio. Solo aprieta el gatillo y ve. Logré encontrar en mis lágrimas la calidez para comprender al fin qué es la compasión. Y aún no sé el por qué no paro de causar daño a los demás, alimentando todo rencor. Grito y lloro por lo que sentí, más la fuerza de mi voluntad convertirá el dolor en un gentil porvenir de paz. Apuntaré sin dudar a este mundo contradictorio. Solo aprieta el gatillo y ve. Abrazaré sin temor a la tristeza de tu destino y su llanto rojo carmesí. Aquella luz es la señal que da el camino a seguir otra vez hasta el fin. Al día siguiente, piso 50, base del gremio de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre. 3 integrantes del gremio caminaban buscando a su líder, o más bien debería decir que eran 4, justamente Asuna, Shido y Julis estaban escoltando, por llamarlo de alguna manera, a Zero. Obviamente esto no pasó desapercibido para el resto de los integrantes del gremio, pero más que nada veían con cierta seriedad al rubio, precisamente porque su cursor era de color anaranjado, signo de que había matado a otro jugador. Esto obviamente hizo que los demás integrantes del gremio vieran con cierta desconfianza al reploide, pero creían que había algo más, ya que la vicecomandante y 2 jugadores con un buen nivel y cierta reputación traían a Zero como si de un prisionero se tratara. Bastante acertada la suposición, es decir, verdad. Si se preguntan cómo fue que ellos pasaron a ser los guardias de Zero, pues él mandó un mensaje hacia la sublíder del gremio diciéndole que lo viera en cierto lugar, pero que trajera a 2 de sus más confiables jugadores para ello. Cuando llegó el momento, digamos que las cosas se pusieron algo tensas, ya que Asuna mantenía una mirada seria tras ver el cambio del cursor. Shido y Julis por su parte estaban algo más neutrales, ya que querían darle el beneficio de la duda. Después de todo, había hecho mucho por el gremio. Los 3 estaban escoltando a Zero hacia la oficina de Heathcliff para que él pudiera rendir su declaración. Ellos podían pensar cualquier cosa, pero al final la última palabra la tenía el líder del gremio, aunque claro, una vez llegaran con Heathcliff, entonces solo Asuna se quedaría para escuchar el veredicto final. En todo el camino el Oji Azul se mantuvo callado, más de lo normal. Lo mejor ahora era solo dar un informe a Heathcliff de lo sucedido. Esperaba que él pudiera comprender su situación. Bueno, después de todo no es como que él fuera como cura de él. Tras finalmente llegar al lugar, Shido y Julis se colocaron al lado de la puerta, mientras Asuna abría la puerta y entraba seguida por el rubio. Justamente el líder del gremio ya los estaba esperando. Este mantenía sus manos detrás de su espalda mientras mantenía una mirada seria. Zero. Heathcliff, señor. Has causado revuelo por el cambio en el color de tu cursor. Espero que hayas solicitado esta audiencia por una buena razón. El peligris mantenía una mirada seria como si estuviera estudiando a su subordinado. No obstante, llevas un buen tiempo con el gremio, y durante ese tiempo has llevado con honor y distinción a los hombres y mujeres con los que se te asignan, así que creo que te mereces el beneficio de la duda, así que explicar todo. Entonces Zero procedió a explicar lo que había averiguado de las misiones secundarias, omitiendo claro en la que fue su encuentro con Kirito, pero sí mencionando que se había topado con otro jugador que le proporcionó algo de información. Luego fue el ataque que sufrieron por Ataúd Risueño. Heathcliff se llevó la mano a la barbilla, haciendo nota especial de lo último. Un gremio que se dedicaba a matar jugadores era una situación preocupante. Ya bastantes problemas tienen con el gremio de los dragones como para ahora se le sume un gremio que en cualquier momento podría reducir de forma drástica sus números.
Entiendo. El líder pareció estudiar la información dada por el reploide, mientras este se mantenía con su ya habitual mirada inexpresiva. Atrás de él estaba Asuna con una mirada seria pero a la vez pensativa. Ya se habían dado reportes de jugadores que se dedicaban a matar jugadores, pero todo un gremio era algo nuevo y hasta cierto punto preocupante. Quién sabe si era el único gremio de ese tipo. ¿Qué pasó con el otro jugador? Heathcliff reanudó el interrogatorio tras un minuto de silencio. Se fue, señor. Le ofrecí el unirse al gremio pero lo rechazó y no podía obligarlo a venir. Él respondió omitiendo la identidad de Kirito. Revelar que había tenido contacto con un beta tester podría ponerlo en problemas no solo a él sino al propio Kirito. Ya veo, lo que acabas de decir tiene buenas bases, Zero, te creo. Internamente el rubio se alivió por ello. Aún así no puedo dejar que vayas al campo de batalla. Sé que solo actuaste en defensa propia, pero las reglas del gremio son claras. Señor, él preguntó no estando muy seguro de lo que pudiera decir a continuación. Esto no es algo que me enorgullezca, pero es necesario. Él cerró levemente los ojos antes de continuar. Hasta que el cursor regrese a la normalidad estarás en un cuarto especial. Tendrás que estar como prisionero, tendrás vigilancia constante. Esto no me agrada más que a ti, pero ten en cuenta que tenemos que calmar a las masas. El que uno de nuestros mejores soldados aparezca con su cursor naranja puede alterar a las fuerzas. Era cierto, ya la mayoría de los integrantes del gremio lo habían visto, así que no tenía muchas opciones. Asuna estará encargada a vigilarte hasta que el cursor vuelva a ser verde. Aún después de eso no podrás reanudar tus labores como maestro de campo sino hasta 10 días después. ¿He sido claro? Sí, señor, él respondió respetuosamente, pero ¿quién ocupará mi cargo hasta entonces? Hayato se encargará de las operaciones. Después de todo no puedo arriesgarme a poner a cura de él. Heathcliff le hizo una seña a Asuna para que se acercara. Llévalo al cuarto y vigílalo. Cada 6 horas podrás tomar 2 horas de descanso. Entendido, señor. La vicecomandante y el ahora prisionero se dirigieron a una habitación especial del gremio. Esta rara vez había sido usada ya que mayormente era para los integrantes problemáticos, o para prisioneros como en el caso del rubio. Básicamente se trataban de apenas 5 habitaciones completamente vacías con apenas unas ventanas que estaban casi pegadas al techo, permitiendo que algo de luz entrara. Zero no dijo nada y simplemente entró para luego recargar su espalda contra la pared. Oyó la puerta cerrarse, así que se limitó a cerrar los ojos y divagar en sus pensamientos. La puerta en sí no cambiaba mucho de las puertas de algunas posadas que había visto anteriormente, solo que esta en particular tenía una pequeña abertura en forma rectangular con barrotes tal cual como una primitiva celda. El lugar de reunión del gremio era bastante variado, a decir verdad. Contaba con un buen tamaño para albergar a por lo menos 100 integrantes, 4 torres y algunos caminos que eran patrullados por integrantes del mismo. Si bien los caballeros de la Hermandad de la Sangre son un gremio bastante conocido y respetado dentro de Sao, tampoco son tan numerosos. Apenas llegaban a poco más de 60 miembros, sin contar al comandante y a la vicecomandante. Aunque él ocupaba el entre comillas puesto de maestro de campo, realmente él seguía siendo parte de lo que se podría llamar tropas comunes. A pesar de que la mayoría de integrantes del gremio son niños menores de 18 años, han sabido organizarse. Él comenzó a hablar para sí mismo. Después de todo, no es como que lo pudieran escuchar al otro lado. Así no funcionaba Sao, a menos que tuvieran bien desarrollada la habilidad de sigilo y escuchar. Admito que Heathcliff hace un buen trabajo. De entre los integrantes del gremio él era el mayor, o al menos eso era lo que suponían él y los demás integrantes del gremio, ya que no sabían la edad real de su líder. Físicamente aparentaba alrededor de 25 años, francamente mostraba ser un líder nato, aunque mayormente se mantiene inexpresivo. Es bastante flexible con sus subordinados, quizá demasiado para el gusto del reploide. Claro, no era un líder del calibre de Signas, pero era un humano y tampoco se le podía exigir que se mantuviera al nivel de un genio táctico como su anterior general en sus años como un Hunter. Con ese pensamiento dio un leve suspiro. Su batalla con Omega le permitió recuperar su memoria en su totalidad, o al menos eso cree. En cierta forma se sentía bien volver a saber quién o más bien qué hizo. Ciel y la Resistencia vieron que le frustraba bastante no poder recordar nada. Claro, eso no lo detuvo para hacer lo que siempre ha hecho por un bien común, pero pelear sin saber realmente quién eres era una situación incómoda. Claro, él lo podía dejar de lado, pero no por ello lo hacía más fácil de llevar. De algún modo tener
tener de vuelta sus memorias le daba algo de tranquilidad. Podía recordar todo, la rebelión de Sigma, su muerte y posterior reconstrucción, el conflicto con la Repliforce, Eurasia, el virus pesadilla, las guerras elfas. Claro, no es la mejor vida que uno pudiera llevar, pero tampoco exigía mucho. Después de todo es un combatiente, por ello es normal que la mayor parte de su vida fueran solo batallas, aunque no todo fue tan malo. Sí, pasó por muchos momentos críticos, pero tuvo buenos momentos, buenos amigos que ahora descansaban en el ciberespacio, o eso quería creer. No tenía del todo claro qué pasaba con los Reploides tras morir. Un poco irónico considerando que ya fue destruido en 2 ocasiones. No sé si a los humanos les pasa lo mismo, murmuró entre dientes mirando por la ventana. Cuando yo fui destruido es como si simplemente estuvieras en una especie de abismo o un limbo del que no puedes salir hasta que de repente tus sistemas vuelven a iniciarse. Bueno, dudaba que hubiera algún humano o reploide interesado en la vida después de la muerte para lo de su especie. Ahora poco importaba eso. Como estaría encerrado un buen tiempo, tenía que buscar algo con que matar el tiempo. Podría practicar algunos nuevos movimientos o algo por el estilo, pero eso solo levantaría más sospechas de su vigilante, y lo último que quería era causarle más problemas a Asuna. Ya tiene bastante peso sobre sus hombros, al ser la segunda al mando del gremio, quizá demasiado peso para alguien de su edad. Aún así, me sorprende que aún a esa edad pueda manejar tan bien al gremio. Él no lo negaba. Muchos de los jugadores, pese a ser tan jóvenes, eran bastante buenos en diferentes aspectos. Ejemplo de ello era Asuna. Heathcliff tomó la decisión adecuada al seleccionarla para ser su segunda al mando. Hizo memoria de sus primeros días en el gremio. Para ese tiempo Heathcliff era el único líder del pequeño gremio que apenas llegaba a 20 jugadores. Claro, en su momento se le ofreció a él el puesto, pero lo rechazó. Si tenía que ser sincero, él ya estaba bastante viejo para comandar, o más bien oxidado, el término que se entienda mejor. Para él en ese entonces joven gremio era mejor tener a alguien más fresco como su sublíder, aunque más que nada Zero sentía que su lugar estaba en el campo de batalla, en el frente combatiendo. Ya no se veía como el jefe que observaba todo y rara vez tomaba parte en las operaciones. Fue una buena decisión. La estabilidad en el gremio era buena, salvo por unas pequeñas excepciones como Curadel. El gremio estaba bien organizado, aunque lastimosamente no pasó tan desapercibido como quería. Si bien Heathcliff y Asuna eran buenos líderes, denotaba todavía su inexperiencia. Esto inevitablemente llevó a que en varias ocasiones él se encargará de organizar a las tropas, ya sean del gremio o no, en las batallas contra los jefes y otras expediciones. Esto eventualmente le hizo ganarse su reputación, cosa que realmente no lo dejaba muy cómodo, que digamos, pero gracias a ello las bajas se minimizaron bastante en comparación con incursiones anteriores. Claro, era obvio que al estar en un mundo desconocido las cosas no le podían salir bien en ocasiones, pero era su buena coordinación del personal disponible lo que ayudó bastante al avance en el juego. Esto a su vez le otorgó su actual título de maestro de campo, que aunque no es un rango dentro del gremio, tiene bastante influencia en el mismo. Aún con eso, Zero siempre se ha mantenido al margen, tratando de seguir las órdenes que sus superiores le dan. Heathcliff y Asuna, con el primero no hay mucho que decir, simplemente es un trato entre líder y subordinado y funciona bien, un trato bastante profesional a decir verdad. Con Asuna la cosa varía un poco. La chica era bastante cercana a él, al igual que algunos otros integrantes del gremio como los Onshido o Julis. No tenía mucho contacto con Ayato, pero podía decirse que eran más conocidos que otra cosa. Con la chica de cabello castaño claro tenían una buena relación, quizá bastante claro para cuando él ingresó al gremio. Todavía no se habían unido los tres antes mencionados. Asuna lo consideraba un buen amigo pese a que no interactuaban mucho, al menos no los primeros meses, principalmente por lo apático y tajante que llegaba a ser el de ojos azules. Vaya que la chica fue insistente, pero mediante fue pasando el tiempo él de igual manera la consideraba una amiga. Si eso, aunque a veces es más aterradora que el virus Sigma, sintió una gira de sudor resbalar por su mejilla. Podía a veces ser tan amable y dulce, a ser peor que un general espartano, como dijeron que era esa actitud. Tsundere. Los humanos eran bastante raros a veces, o bueno, demasiadas veces.
bueno, tampoco puede criticarlos, no es como que él es el ejemplar de la forma de actuar, no recordaba que los humanos a veces fueran tan complicados de entender. Estaban los casos de Hayato y Julis, esos dos se llevan muy bien, pero es la pelirrosada quien hace complicadas las cosas, a veces se pone de malas y trata al peli púrpura cual saco de box, lo admite, las primeras veces era divertido, lo sigue siendo ahora, pero ya empieza a sentir un poco de lástima por el chico, cierto. Hablando de ellos, ¿qué puedo decir de Hayato Amagirl? Continuó con su monólogo, es alguien hábil aunque un poco ingenuo, de lo que puedo destacar de él sería su exceso de amabilidad, aunque es alguien que está dispuesto a pelear por lo correcto. Hasta donde sé, él y Julis se conocen en la vida real, según lo que Julis me ha contado, se conocen desde hace unos 3 años y van a la misma escuela. Hayato se unió al gremio aproximadamente unos 6 meses después de que yo entré, hizo memoria recordando los días como el novato, ese par estaban en otro mundo muchas veces, acaban peleando entre ellos, pero era Julis quien comenzaba todo. De él, como ya es obvio, está Julis Alexia von Rosfield, ella es algo orgullosa pero no tanto como para que este obstaculice sus misiones, es alguien que se preocupa bastante por sus compañeros, y no está dispuesta a dejar a nadie atrás. Le vino a la mente la vez que quedaron atrapados en aquel cuarto hace tiempo, podría decir que puede llegar a ser algo temeraria, pero eso también la hace algo imprudente, aunque con el tiempo se ha controlado mejor. Cuando no está en alguna misión habla con un tono algo elegante, puede ser un poco cariñosa y amable con quienes conoce, aunque es obvio que tiene otras intenciones con Hayato. De Shido Takamiya, o Itsuka más bien es de quien más podría hablar, él entró justo unos días después de que yo llegué, pero antes de que entraran Hayato y Julis, es parecido a Hayato en algunos sentidos, aunque él muestra algo menos de ingenuidad, es alguien bastante amable y calmado, aunque sabe cuando hay que ponerse serio. Al principio era de los menos experimentados, pero tenía la valentía para levantarse y enfrentar al enemigo. Pese a su bajo nivel de experiencia, se deslizó por la pared únicamente dejando su cabeza recargada en la pared. Nos llevamos relativamente bien, debido a su actitud calmada. Casi siempre es el mediador cuando esos dos discuten, aunque a veces termina en medio del fuego cruzado. Sé que él vive con su hermana y su hermanastra, Mana Takamiya y Kotori Itsuka respectivamente, hasta donde Cell y Mana fueron adoptados hace unos años. El de armadura carmesí miró el reloj del menú, parece que su monólogo le sirvió, ya estaba anocheciendo, pero ahora ¿qué hacía? Para estas horas él ya estaría patrullando la zona, pero dado que estará encerrado, quizá dormir un poco no haría daño, aunque como él lo dijo anteriormente no le afecta la falta de sueño, aunque puede hacerlo no lo hace, debido a que prefiere mantenerse activo, pero podría tomar esto como un pequeño respiro, sonaba a una buena idea, así que lentamente fue cerrando sus ojos, para dormir o más bien activar su suspensión, que es básicamente lo mismo. Tranquilidad, silencio y vacío era lo único que había, en medio de un panorama completamente oscuro como el mismo universo. La figura del reploide vagaba sin rumbo alguno, solo buscaba, lo que sea. Rara vez había tenido un sueño, la mayoría se habían tratado de pesadillas, o de simplemente nada en especial. Esto era algo que en definitiva era nuevo, hasta que de repente solo escuchó un estruendo. De un momento a otro el lugar se convirtió en una especie de desierto, o una playa, no estaba seguro de en dónde estaba, era de noche, pero tenía una buena vista. A su izquierda se encontraba una especie de mar, a lo lejos estaba una especie de zanja, como si algo se hubiera estrellado ahí. Lo sabes, ¿verdad? Volteó hacia atrás desenvainando su espada, pero no había nadie. Su mirada se tornó en un ceño fruncido, miró hacia todos lados buscando a alguien, pero estaba solo, o al menos eso parecía. Se giró para reanudar su caminata hacia la nada, pero sorpresivamente estaba ya en el lugar donde parecía que algo se había arrastrado. Sorpresivamente vio al responsable de eso, una nave bastante grande pero severamente dañada, estaba al borde de un acantilado. Se acercó hacia dicha nave, no es como que fuera a convertirse en una especie de super robot gigante que seguramente lo aplastaría cual cucaracha. Mientras avanzaba podés ver el desgastado casco de la nave, habían varios impactos, seguro de un combate espacial,
pero los daños que presentaba eran grandes, impactos como si una bomba de lava lo hubieran impactado, partes faltantes, metal fundido probablemente de un reingreso acelerado a la atmósfera, la nave no volvería a volar, de eso no había duda. Ayudando al extraño ambiente, una corriente de arena comenzaba a elevarse y cubrir cuanto pudiera. Quien quería que haya logrado aterrizar esta nave aquí aún con todo ese daño, debe de ser un genio para la navegación. Suponía que manejar una nave de este tipo no era fácil. Su vista se dirigió hacia la parte superior de la nave donde había grabado algo. Pilaro Fautuni. ¿Qué haces aquí? Miro por el rabillo del ojo hacia atrás, escuchando nuevamente esa voz, pero esta vez oía algo más fuerte. No era un susurro como la vez anterior, pero esta vez podía distinguir una figura acercarse a él. Era un encapuchado que caminaba de forma calmada entre las corrientes de arena. Fue entonces cuando aquella figura llegó hasta quedar a menos de 10 pasos de cero. Este giró sobre sus talones para ver al encapuchado. ¿Quién eres tú?, preguntó mirando fríamente al desconocido. ¿Estás bien con esto?, preguntó esta vez pudiendo distinguir la voz, a diferencia de la primera vez, que no podía decir si era masculina o femenina. ¿Es esto lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Entrecerró los ojos ligeramente mirando al desconocido. El suelo entonces tembló ligeramente, pero eso no afectó en nada a las dos únicas personas ahí, pero el lugar cambió. Aún seguían en el desierto, pero ahora aquella nave había desaparecido. Estaban en otra parte donde los vientos eran más intensos, levantando leves cortinas de humo. Finalmente el desconocido se retiró su capucha. El rubio arqueó una ceja al conocer la identidad de aquel encapuchado, más bien ella. Se trataba de una mujer joven que no parecía tener más allá de 17 o 18 años, quizá 19 exagerando. Era bastante alta, al menos para él. Tampoco es que él fuera muy alto que digamos, podría decir que era incluso un poco más alta que Asuna, quien rondaba el 1,70 de estatura. Tenía los ojos de un inusual rojo carmesí, cabello negro hasta los muslos, mantenía una mirada sorpresivamente triste, casi al borde de llorar, cosa que no tenía sentido para el reploide. ¿Quién era ella para empezar? De nuevo en el campo de batalla, su voz transmitía bastante tristeza. ¿Pero por qué? Porque estaba así. En primer lugar, guerrero puro, creo que eso es lo que los hacía confiar en ti. ¿De qué estás hablando?, preguntó él tratando de obtener alguna respuesta. ¿Quién eres y por qué estás aquí? No es necesario que lo sepas. Agachó levemente la mirada, intentando ocultar algo, y era ese algo lo que él tenía que saber. Pero, ¿estás realmente bien con esto, con esta supuesta vida, aunque sabes lo que pasará después de todo? ¿Lo que pasará?, cuestionaría una vez más. Lo sabes, ¿no? Lo que sucederá. Ella lo miró con los ojos vidriosos. Tu propósito, tu objetivo. Ayudar a que los jugadores aquí pueden salir de este mundo es lo único que me importa. Nuestra victoria, la tuya, pero ¿qué pasará luego de eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? La boca del reploide se quedó ligeramente abierta, como intentando decir algo, pero las palabras murieron en su boca. Realmente no sabía qué es lo que sucedería con él tras el juego ser terminado. Era un hecho que todos los jugadores atrapados recuperarían sus vidas, pero él no tenía idea de qué pasaría con él, ni siquiera estaba seguro si él podría salir de aquí. Su destino es incierto, no se había preocupado por eso hasta ahora. No lo sabes, ¿cierto? Su silencio bastó para ella. Tu destino, nuestro destino está sellado por la muerte, estamos destinados a ello, pelear y morir, una y otra vez. Eso es todo lo que soy, todo lo que tengo, existir para luchar y luchar para existir. Cerró los ojos. Por primera vez su rostro tomó una expresión melancólica. No sabía por qué, pero esta chica era como si pudiera leerlo como si fuera un libro abierto. No tenía idea de por qué era así, ni quién era ella, pero sentía que de alguna manera podían entenderse. No sé qué suceda conmigo, pero mientras ellos puedan salir me doy por bien servido. Y a cambio estarás solo, abandonado, sin nada. Tenía razón, aún sin completar el juego, lo más probable es que se vuelva un pueblo fantasmas, y él sería un fantasma más. Ahí yace una duda, ¿qué pasaría luego de que el juego fuera terminado? Ya no tenía ningún objetivo, propósito, misión, y aquí no había algún lugar para que éste pudiera entrar en hibernación. ¿Qué haría?
Sería olvidado igual que Sao, tal vez era lo mejor, merecía ser olvidado, podía no ser lo mejor para muchos, pero era preferible que él desapareciera, después de todo con su muerte todo acabaría, el último rastro de Willy y los Maverick Hunters, quedando en el olvido y un mero quizás sucedió. Lo lamento tanto, ella de forma inesperada lo abrazó y sorpresivamente podía sentir las lágrimas de la chica deslizarse por su pechera. De forma violenta abrió los ojos y rápidamente se enderezó, solo para chocar de frente con alguien que lo observaba muy de cerca, mandándolo hacia atrás y cayendo de trasero en el suelo. De forma lenta abrió sus ojos solo para ver a Asuna, quien se sujetaba la frente y miraba algo enojada el rubio. ¿Qué demonios te pasa? Ella lo miró molesta. El confundido reploide solo veía a la chica. ¿Por qué hiciste eso? Yo debería de preguntar por qué me estabas observando tan de cerca, Asuna. Él preguntó un tanto indiferente, pero algo confuso. Bueno, te estabas moviendo demasiado, parecías tener una pesadilla. Ella respondió algo avergonzada, pero luego se recompuso. Llevas ya 2 días dormido, por un momento me asustaste. 2 días, se sorprendió, aunque su habitual mirada inexpresiva no lo demostraba. Tal vez el no haber tomado un descanso en bastante tiempo le había pasado algo de factura, pero ¿por qué me observaba tan de cerca? Esperaba asesinarme mientras dormía. ¿Por quién me tomas? Ella lo miró algo indignada. Ni que fuera una chica con tendencias de yandere, como vi que no te movías, te traje algo de comer. Justamente a un lado había una especie de bandeja con un almuerzo sencillo, o al menos dentro de Sao, se notaba que Asuna estaba practicando en su nivel de cocina. Sí, por extraño que suene, también el juego incluía una habilidad de cocina, como si fuera tan fácil aprender a cocinar en la vida real. Veo que Shido te ha enseñado bien. Ella lo miró con algo de sorpresa. Él me lo dijo, aún así gracias, aunque no era necesario que lo hicieras. Bueno, después de todo no te puedo, podemos dejarte morir de hambre, tosió un poco a mitad de oración. ¿Buen trato a los prisioneros? Preguntó aceptando la bandeja de comida, aunque no lo necesitas realmente. Mira, sé que tu situación es complicada, esto no me agrada más que a ti, pero son las reglas de Heathcliff. Ella respondió soltando un leve suspiro, viendo cómo el reploide le daba un primer bocado, y... ¿Cómo estás? Pensó unos momentos tratando de sonar convincente. Obviamente, aunque podía comer la comida virtual, no es como que lo necesite, está bueno. Su respuesta hizo que una pequeña sonrisa se formara en el rostro de Asuna. Internamente se sintió aliviada de que le gustará su comida. Era más fácil aprender a cocinar en este juego que en la vida real. Después de todo era lo mejor que podía hacer, pues aunque estaban en este mundo virtual todavía necesitaban comer. Podría sonar un poco extraño, pero este mundo tenía sus reglas. Oye, ella lo llamó y él solo emitió un pequeño sonido de duda. Sobre el otro jugador que te ayudó, ¿quién era? Bueno, es una situación complicada, respondió no estando tan seguro de revelar su identidad. Si te lo digo, prometes guardar el secreto. ¿Por qué dices eso? Ni que fuera algún criminal o algo por el estilo. Es un beta tester. Los ojos de Asuna se abrieron de forma casi inhumana. Encontrar a un beta tester era algo bastante difícil, por no decir imposible, aunque lo conocían más como el Victor. Kirito, ella inconscientemente dijo su nombre, ahora siendo Zero el curioso. ¿Se conocen? Pues, algo así, peleamos juntos durante el primer piso. Ella recordó lo sucedido durante el primer mes en este juego. Gracias a él conseguimos vencer al primer jefe, aunque uno pereció y lo culparon por ello. Desde entonces comenzó a ir solo. La última vez que lo vi fue cuando me ayudó a recuperar mi florete. Un estafador me lo quitó. Pensé que el arma se había perdido, pero él me ayudó. Ella tomó su arma mirándola con cierto grado de nostalgia. A veces Kirito podía ser incomprensible, pero era una buena persona, aunque desgraciadamente no tenía la tranquilidad que desearía. Ser uno de los jugadores que probaron la beta no lo ponía en buenos términos con los demás jugadores, y su injustificado odio hacia los beta testers. Pareces tenerle cierto aprecio. El término la comida. Algo así, aunque rara vez lo veo. Ella sonrió con cierta nostalgia. Era un chico interesante, a decir verdad. Por cierto, ¿cómo está él? Bueno, parece estar bien, aunque prefiere mantenerse todavía como un jugador solitario. Trato de no revelar mucho de eso. Suponía que debía tratarse de algún problema personal. Le ofrecí el que se uniera al gremio. Lo rechazo de todas formas, pero creo que tenemos a un buen aliado.
Me pregunto por qué. Entiendo que por ser un beta tester esté mayormente solo, pero el mejor, que nadie debería saber que sería mejor estar en un gremio, aunque sea pequeño. Lo sabremos en el momento en el que él decida decirlo. Supongo, ella no se mostró tan convencida, pero solo el tiempo lo diría. Bueno, tengo que reanudar la vigilancia, en unas horas te traeré un poco más de comida. No es necesario que lo hagas. ¿Que estás a dieta? Pregunto con una pequeña sonrisa. Tienes que comer, ve tú a saber cuánto llevas ya sin dormir. Súmale el estar sin comer, no queremos que te dé un colapso, así que no hay discusión, comerás, es una orden. Si es una orden de la vicecomandante, supongo que no tengo opción. Hizo su mejor intento por tratar de esbozar una sonrisa divertida, siguiéndole el juego. Bueno, quédate aquí, río un poco al decir eso, como si tuviera otro lugar a donde ir. Ella se retiró, Zero la vio marcharse por unos segundos, todo pareció quedarse en cámara lenta, como si captara todo, el largo cabello castaño claro ondeando levemente por la caminata, el arma que llevaba en su cintura, su uniforme blanco con rojo y ligeras decoraciones, era una vestimenta un poco holgada pero no tanto, pero también estaba un poco ajustada, realzando de forma sutil su figura. Sabes, deberías sonreír más seguido, te ves más lindo. Ella le sonrió sacándolo de sus pensamientos. La puerta se cerró, quedando una vez más en tranquilidad y silencio, aunque él tenía una pequeña mueca de incomodidad. Quería charlar un poco más, quizá estar conviviendo tanto con estos humanos lo está ablandando. Era raro, se sentía bien hablar con Asuna, muy seguramente porque es con quien más contacto había tenido en lo que lleva aquí. Sí, seguramente era eso. Para ser tan joven es una gran líder. Asuna tenía muchas virtudes, era una gran líder, pero sabía distinguir entre su deber como sublíder y su vida personal. Es una buena chica. Aún así sus pensamientos se desviaron hacia su último sueño, aquella chica y las palabras que ambos habían compartido. No tenía ni idea de por qué había sucedido algo así, qué significaba, no sabía qué sucedía y tangencialmente, no sabía que era esa chica. Of this